Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Un día muy especial porque el presidente y medio gabinete está aislado. Belis, con una persona allegada, se contagió de coronavirus y tuvo contacto, por supuesto, con todos los funcionarios. Viajó a Bolivia, mejor dicho, viajó rumbo a la frontera a despedir al presidente Evo Morales, al expresidente Evo Morales, y tuvo un contacto con medio gabinete y con un diputado nacional, con el jefe de prensa, y todos ellos se tuvieron que hisopar, incluyendo a Fernández, y todo les dio negativo. Pero ocurre que a 48 horas es factible que dé negativo y después habrá que esperar la evolución si es que alguno se contagió. Por lo tanto, el presidente, varios ministros, un diputado, el jefe de prensa y demás están aislados. En el mientras tanto, se cambia la salida de una ministra por un ministro, ingresa el intendente de Avellaneda, que es un ingeniero, que estuvo 10 años como ministro de Obras Públicas en Avellaneda y 10 años de intendente, Ferraresi, a reemplazar a María Eugenia Bielsa. Por supuesto, hoy se hace cargo, sin que lo ponga en función nada más que el jefe de gabinete, porque el presidente no lo puede hacer, por esto mismo que estamos mencionando. Ahora, no se trata solamente de cambiar un funcionario, sino se trata de que estamos hablando desde el primer día que 21 ministros es una exorbitancia, en un momento donde la clase política no ha hecho el gasto que le ha pedido a otros sectores. Es decir, no se ha reducido el gasto político, al contrario, y se ha creado una enorme cantidad de funcionarios en distintos ministerios que la verdad hasta ahora no han cumplido roles y estamos casi un año. Le podrán echar la culpa a la pandemia, pero también hay una tremenda quietud de la mayoría del gabinete de Alberto Fernández. Después de esto, y en simultáneo, el ministro que está más activo por una necesidad de urgencia es el de Economía. Y en el mientras tanto, otra vez, la sombra de que los que más necesitan pagan el ajuste, que son los jubilados y pensionados, que aquellos que en algún momento y en algún tiempo tienen que hacer el esfuerzo compartido, poniendo todo lo que pueden poner, que son los trabajadores, siguen pagando impuestos a las ganancias, y resulta que se demora, y yo creo que no va a salir, el impuesto a las grandes fortunas de aquellos que en la Argentina son propietarios de una enorme riqueza que encima la sacan de la Argentina sin tributar y que la tienen dispersa por el mundo. Si la deuda externa argentina es de 400.000 millones de dólares, eso se calcula que está en poder de argentinos fuera del país. Es decir, que tenemos una Argentina con grave crisis de administración estatal y un minúsculo grupo de argentinos que posee casi el endeudamiento externo en cifras puestas en distintos bancos, fondos de inversión y demás en el exterior. Esto demuestra la falta de control, el avance de las privatizaciones sobre el Estado, la utilización del Estado como caja política, el no pagar porque una justicia que no existe, consecuencias cuando se administra mal el Estado, y entonces, en el mientras tanto, se van construyendo distintas sociedades que están al acecho para ver qué cosa pueden tomar de un Estado bobo. Aclaro que el Estado somos todos. Y los gobiernos de turno, que son la administración provisoria del Estado, hacen y deshacen sin pagar consecuencias, aún violando las leyes, porque nadie paga nada en una democracia fraudulenta donde la justicia no existe. Y en la misma idea de que la justicia no existe, un grupo de retirados de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la Provincia de Buenos Aires y de la Gendarmería, se autoconvocaron y se constituyeron en una imaginaria mesa de enlace, que diríamos es una mesa de análisis golpista, porque veníamos sosteniendo que la oposición, como no tenía votos,
ni botas, entonces hizo 9 protestas en 11 meses. Bueno, ahora están consiguiendo que algunos retirados le hagan creer que también pueden tener botas, porque el ex jefe de policía de la provincia de Vidal, el que fuera secretario del ejército en la época de Balsa, reciente jefe del ejército y demás, algún jefe de gendarmería, algún marino de menor grado, se juntan para armar supuestamente una entidad asesora. ¿Asesora de quién? Son los retirados que han perdido el beneficio de las cosas que administraron, que hicieron, pero muchos de ellos, por no decir la mayoría, están emparentados con los sectores de la oposición y de Cambiemos. A pesar que varios de ellos fueron denunciados por algún integrante de Cambiemos como Carrió en su momento. Ahora, todo esto va pasando sin que la sociedad se dé cuenta de qué manera se va acorralando al frente de todos antes de cumplir un año, y donde propios y extraños están en este momento en estado de ebullición. Hay desconformismo interno, hay queja por inacción, hay consecuencias propias del momento que nunca le tocó a nadie, una pandemia de este tipo, y este gobierno está aturdido por la pandemia, pero también una tremenda ineficacia en muchos funcionarios que no alcanzan con cambiarlos. Porque la pregunta a esta altura es, ¿cuál es el esfuerzo que hace la política para reducir gastos? ¿Para qué queremos 21 ministros? Pero como esto es una determinación del Ejecutivo de turno, también nosotros nos guardamos, como votantes de quienes están hoy gobernando, esta crítica. Y quizá, algunos, claro, parece que leer a Perón, ¿no? Algunos podrían leer lo que dijo Perón el 7 de febrero de 1950 ante miembros del Comité Nacional de Cooperación Económica. Decía entonces el presidente: nosotros hemos comprendido que el gobierno en general tiene que reunir dos condiciones: lo lleve al máximo grado de perfectibilidad orgánica y funcional, porque la perfectibilidad es indispensable para los gobiernos, pues los hace dinámicos y evolutivos. La perfectibilidad aconseja ir modificando paulatinamente las cosas para que el mejor trabajo para el tiempo en que se vive, y las instituciones que no evolucionan no se perfectibilizan y se anticuan, se envejecen y finalmente mueren. Numerosos ejemplos de muchas naciones del mundo nos están poniendo en evidencia que así ocurre, y desde aquí las observamos, completamente envejecidas y claudicantes por no haber perfectibilizado, dice Perón, sus sistemas con una evolución adecuada. Hoy hay quienes piensan poner en práctica el reglamento para hacendados, decimos nosotros. Algunos que dicen vamos por las fortunas de los que más tienen, otros que dicen cobremos de los impuestos, pero la realidad, que es la única verdad, decían los griegos y repetía Perón, es que hasta ahora pagan los jubilados, el salario de los trabajadores, los que tributamos impuestos y los que no pueden con los precios que todos los días aumentan sin que nadie resuelva nada. Por lo tanto, lo que se dice y lo que se hace tiene un trecho y una distancia y una diferencia. Y nosotros creemos que es el momento donde el gobierno de Fernández tiene que madurar rápidamente, producir los cambios, buscar justamente la perfección y no olvidarse de lo que se dijo en la campaña y por qué votó la gente a Fernández. Por lo tanto, no se trata de cambiar un ministro, se trata de cambiar el concepto de quién tiene que pagar el ajuste. Se trata de ir a buscar a los evasores y no a los que tributan siempre. Se trata de controlar los precios y no que lo pague el salario del trabajador.
Se trata de pagar salarios dignos al que trabaja y no quitarle el auxilio social a los que nada tienen. Se trata, en todo caso, si hay que hacer un ajuste, que lo haga la política. Reduzcan los ministerios, reduzcan los gastos, pero no le corten el subsidio a la gente que está esperando miserables 10.000 pesos para poder comer. Porque la sociedad está en crisis, no porque ella lo creara, sino porque esta pandemia ellos no la pueden resolver, no la pueden administrar, pero la tienen que vivir. Y la clase política sí la puede administrar, sí puede hacerla más leve y sí puede hacer el ajuste. Hasta ahora no hubo un solo ejemplo de un ajuste en la política. Y si faltaba algo en este problema, los desocupados, que son los retirados de las Fuerzas Armadas, de la Policía de la provincia, de la Gendarmería y la Marina, como no tenían nada que hacer, armaron una sociedad para ponerse a conspirar. A ver si se dan cuenta que el frente de todos se está achicando, pasa a ser el frente de pocos y nosotros queremos que sea el frente de todos los argentinos.